La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea, me dice que el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Así es. Esto se llama el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Otra propiedad sería la de los ángulos, ¿sí? La relación entre los ángulos. La relación de ángulos. Esta relación me indica que los dos ángulos agudos en un triángulo, o sea, este ángulo alfa y este ángulo beta, suman 90 grados. O sea, alfa más beta es igual a 90 grados. Así es. ¿Ya? También tenemos las relaciones trigonométricas. Se definen 6 relaciones trigonométricas. El seno del ángulo, voy a tomar alfa, el seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, no, sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. A eso llamamos seno del ángulo. Coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ese va a ser el coseno del ángulo. La tangente del ángulo. La tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Además de estas tres, tenemos otras tres más. La cotangente del ángulo, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Fíjate que es la inversa, es como volcar estos dos. Eso se llama cotangente. Luego la cosecante del ángulo es hipotenusa sobre cateto adyacente, igual, la inversa. Y finalmente la secante esta, perdón. Sí, secante esta. Esta es la secante. Y finalmente la cosecante del ángulo, que es también la inversa del seno. O sea, va a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Bueno, ahí tengo las relaciones trigonométricas, la relación de ángulos y el teorema de Pitágoras. Con esto estaríamos listos para los ejercicios. Estas se llaman relaciones trigonométricas. Nos va a ser suficiente estas tres. Con estas tres estaríamos ya listos. Con estas tres. ¿Ya? Con estas por si acaso. Ya vas a estar avanzando. Las otras. Bueno. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, ninguna pregunta. No. Entonces, ahí ya estamos para ejercicios. Entonces, lo que queremos hacer, por lo que veo, es resolver triángulos. Hagamos un ejemplo acá, varios ejemplos, hasta que manejemos bien. Resolver los triángulos. Ya, entonces vamos a hacer ejercicios. Inciso A. Acá me voy a dar un triángulo que sea así. Voy a tener dos datos del triángulo, ya, dos datos. Podría ser un ángulo, uno de los catetos, tal vez la hipotenusa y un cateto. Bueno, la idea es tener dos datos del triángulo. A ver, me voy a dar en este caso este ángulo, que sea 35 grados. Y un cateto, cualquier cateto, este cateto, 10.
Bien. Quiero resolver el triángulo. Resolver el triángulo significa calcular todo lo que le falta al triángulo. El triángulo tiene 3 lados y 2 ángulos. Entonces, si me piden resolver este triángulo, me están pidiendo que calcule este lado, este otro lado y este ángulo. Sí, eso tengo que hacer. Eso es resolver el triángulo. Entonces, le voy a poner nombres. Le voy a poner nombres. La hipotenusa le voy a llamar C. A este lado le voy a llamar B. Y este ángulo le voy a llamar alfa. Entonces, resolver el triángulo sería calcular C, B y alfa. Eso significaría resolver el triángulo. Ok, empezamos. A ver, lo único que tengo son esas 3 cosas. Teorema de Pitágoras, relación de ángulos y las relaciones trigonométricas. Empecemos calculando B. ¿Ya? Puedes comenzar con lo que tú quieras. Entonces, calculamos B primeramente. Entonces, voy a buscar. Teorema de Pitágoras no puedo todavía hallar, porque necesito 2 lados, por lo menos. Aquí me faltan 2, solo tengo 1. Relación de ángulos podría utilizar, pero quiero hallar B primero. Entonces, ¿qué dato tengo? Tengo cateto opuesto al ángulo, opuesto, y cateto adyacente. ¿Qué relación usaría con cateto opuesto y cateto adyacente? ¿Cuál de estas crees? Esta me va a servir. Esa es relación trigonométrica. Me dice que la tangente del ángulo, en este caso, ¿qué tangente? 35 grados. Es cateto opuesto, me dice la tangente, opuesto al ángulo. Cateto opuesto al 35 sería 10. Sobre cateto adyacente. Adyacente es al lado del ángulo, ¿no? Está al lado del ángulo. En este caso sería B. De acá puedo hallar la B, porque es lo único que me falta. Despejo B, ya despejes. Si tienes dudas me dices porque ya se avanzó antes, ¿no? Esta B está dividiendo, pasa a multiplicar. Esa tangente que está multiplicando pasa a dividir. Entonces B me va a quedar como 10 sobre tangente de 35. Así es. Ya puedo calcular B. Solo basta poner en una calculadora 10 sobre tangente de 35. ¿Dónde está la calculadorita? Usemos esta. Ya. Entonces tendría que poner 10 dividido tangente de 35. Aquí está tangente. Seno, coseno, tangente. Tangente de 35. Bueno, ya tengo B. 14,28 me sale B. Anoto 14,28. Ya tengo B. Ahora podría hallar C. O podría hallar el ángulo. Depende de ti, cualquiera. Cualquiera hallarías. ¿Qué quieres hallar? ¿B? ¿Es C o el ángulo? El ángulo. Ya, para el ángulo podrías aplicar la relación de los ángulos, que me dice que la suma de los ángulos agudos en un triángulo rectángulo es 90 grados. Entonces, si sumaras 35 más alfa, tiene que darte 90. 35 grados más alfa, es esta suma, tendría que darte 90 grados. Por lo tanto, ¿cuánto es alfa? 35 va a ir a restar, ¿no? Está aquí con más, va a ir con menos al otro lado. Entonces, alfa sería 90 menos 35. ¿Sí? 90 grados menos 35. Entonces ya tendría el valor del ángulo alfa. 90 menos 35. 55 grados. Ya tengo alfa. Por último, para que el triángulo esté totalmente resuelto, me faltaría C. La hipotenusa. Y podría ya usar lo que tú quieras, ¿no? Relación trigonométrica podría ser Pitágoras, ya como tú veas conveniente, hallaría C. A ver, para variar, hagamos con Pitágoras. Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea, C al cuadrado,
es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, 10 al cuadrado más b al cuadrado, pero b al cuadrado sería 14,28 al cuadrado. Entonces, haciendo los cálculos, c cuadrado, ¿cuánto me sale? Sería 10 más 14,28 al cuadrado. 10 al cuadrado más 14,28 al cuadrado. 303,9184 me sale. 303,9. Pero yo quiero c, no quiero c cuadrado. Entonces, para hallar c, este cuadrado va como raíz a este número. Entonces, me va a quedar raíz cuadrada de ans, ¿no? De ese número. 17,43. 17,43. Entonces ya es resuelto el triángulo, porque ya tengo todos los lados y todos los ángulos. Así se resuelve un triángulo. Así es. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hay dudas aquí? No he entendido la primera parte cuando, o sea, lo que con la parte de relaciones trigonométricas, esa parte no la entendí. Ya, no te preocupes. Vamos a explicar nuevamente. De aquí tengo el triángulo para resolver y quisiera calcular C. Se me ocurrió B. Se me ocurrió calcular B. Podría haber hecho C, lo que tú quieras. B, digamos. Entonces, de este ángulo, ¿qué tengo de este ángulo? Tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente, ¿sí? Opuestos al frente del ángulo, adyacentes al lado del ángulo. A ver, aquí me notaré que tengo. De este triángulo tengo el ángulo, obviamente, tengo alfa o beta, este ángulo, ¿no? El ángulo. Tengo cateto opuesto como dato y tengo cateto adyacente, que es lo que quiero hallar, ¿no? Cateto adyacente. ¿Qué relación trigonométrica tiene ángulo, cateto opuesto y cateto adyacente? ¿Esta? No, aquí hay una hipotenusa. Aquí esa tampoco. Esta es la que tiene las tres cosas. Ángulo, cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, esta relación es la que me va a servir. Por eso, copié entonces. Tangente de 45 es cateto opuesto, o sea, 10, sobre cateto adyacente, B. Por eso es que usé esa relación trigonométrica. Entonces, ahora, despejo B. La B que está dividiendo pasa a multiplicar. Esta tangente que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? O si quieres, multiplicas en cruz. Bueno, ya tú ves el despeje. Entonces, B sería 10 sobre tangente de 35. Ahí tendría. Y esto, pues, con la calculadora. 10 dividido tangente de 35. Nada más que eso. 14,28. Así es. Así es. No sé si está mejor, si está más claro. Sí, ahora sí ya la entendí. Tienes que buscar la relación que te conviene. A ver, practiquemos un poco más. Practiquemos un poco más. Otro caso. A ver, ahora te voy a dar un ángulo y la hipotenusa. Veamos cómo nos va. A ver, inciso B. Ahora, aquí en este triángulo, lo podría dibujar también así, no importa cómo va el dibujo. Ahí está el triángulo. Ya, la hipotenusa que te voy a dar, a ver, que sea 12 centímetros. Un ángulo cualquiera, este ángulo te doy 40 grados. Y quiero resolver el triángulo. Ya, entonces tengo que hallar dos lados y un ángulo. Voy a darles nombres. A esta base le voy a poner B, a la base, este cateto. Sería cateto opuesto, ¿no? Porque está al lado del ángulo. A este otro lado le pondré pues A, cateto adyacente. Y este ángulo le llamaremos beta. Ok. Entonces, para resolver el triángulo tengo que hallar A, B y beta. Y tendrías resuelto el triángulo. Ya, comenzamos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quieres hallar? ¿A o B? ¿Qué quisieras hallar? ¿A? Sí, Ya.
Perfecto. Entonces, ¿qué tienes de datos? Si quieres hallar A, entonces tendrías como dato, tienes la hipotenusa, obviamente. Tienes el ángulo, sí, está bien el ángulo, alfa, digamos. Y tienes este A. Este A es cateto adyacente, porque está al lado del ángulo. Eso es adyacente, ¿no? Este B sería cateto opuesto de 40. Tú tienes cateto adyacente. Entonces, ¿qué aplicaríamos? A alguna relación trigonométrica que tenga hipotenusa, ángulo y cateto adyacente. ¿Cuál de las tres puede ser? ¿Cuál se te ocurre? Creo que o sea, la segunda fila, el segundo. ¿Esta? Ese, sí. Puede ser esta, pero en resolución de triángulos, estas tres te decía que es las que se utilizan más. De estas tres, ¿cuál usarías? De esa es la segunda. La segunda, sí. Entonces, así identificamos qué utilizar. Entonces, ya sé que tengo que hallar coseno, entonces. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso anota acá. Anotamos. Entonces, el coseno del ángulo, o sea, coseno de 40, es cateto adyacente, o sea, A, sobre hipotenusa, o sea, 12 centímetros, ¿no? Ya. ¿Entiendes cómo calculé? El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y de acá puedes hallar A. A no es más que multiplicar este 12 por el coseno de 40, o sea, 12 centímetros por el coseno de 40, que es fácil de calcular, con una calculadorita nomás. 12 por coseno de 40. 12 por coseno de 40. 9,2, ¿no? O 9,19 si quieres. 9,2 sería el valor de A. 9,2 centímetros. Ya tengo A. Ahora nos faltaría hallar B o alfa. ¿Cuál quieres calcular? ¿Cuál quisieras? ¿B o alfa? ¿O beta? ¿B o beta? Beta. Beta, ya, calculemos beta. ¿Cómo calculo beta? Podrías usar relaciones trigonométricas o si no, la relación de ángulos. En este caso, lo más fácil es la relación de ángulos. Claro, porque la suma de estos ángulos tiene que dar 90. Aprovechando eso, diría que 40 grados más beta, 40 más beta tiene que dar 90. Entonces, fácilmente calculo beta. Beta va a ser, si despegas beta, 90 menos 40. Porque este más 40 va a ir a restar. Entonces, beta sería 50 grados. Ya tengo beta. Solo me faltaría hallar B. Solo me falta hallar B. ¿Cómo calculo B? Esta B, ¿no? La B esta. ¿Podría ser Pitágoras o quieres una relación trigonométrica? Puedes usar una relación trigonométrica también, o Pitágoras. Si usas una Pero relación más trigonométrica, fácil es Pitágoras, ¿no? sí, también, pero también está fácil usar una relación trigonométrica. Tendrías que, a ver, a modo de variar, para que veas que es lo mismo. Necesitarías algo que tenga cateto opuesto. Alguna relación cualquiera que tenga cateto opuesto. Porque quieres leer B. Cateto opuesto. ¿Cuál tiene cateto opuesto? ¿Cuál podrías usar? Tendrías dos opciones, el seno o la tangente. Con las dos te salen. Entonces, la tangente. Ya, con la tangente, entonces. A ver, vamos con nuestra tangente. Tangente del ángulo, o sea, 40 en este caso, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es B. Cateto adyacente, el que sale del ángulo, es A. Pero ya tengo A, ¿no?
Hemos calculado A, 9,2 es A. Ahí está. Entonces, ¿quieres hallar B? Despejas B. Este 9,2 metros o centímetros va a ir a multiplicar. Entonces, B sería 9,2 centímetros por la tangente de 40. Entonces ya tienes B. Fíjate, también podrías hacer por Pitágoras. Igual te va a salir lo mismo, el mismo resultado. No importa qué uses. Aquí está 9,2 por tangente de 40. Por tangente de 40. 7,7. Ese es el valor de B. 7,7 centímetros. Entonces, el triángulo ya está resuelto. Tienes todo del triángulo. A, B y beta. ¿Qué tal? ¿Entendiste? ¿Hasta acá? Sí, entendí. Ahora, puede haber muchos casos, ¿no? ¿Qué tal si no te dan ángulos? Te dan solamente dos lados. Dos lados, nada más que dos lados. A ver, digamos, el triángulo podría ser ahora así. La idea es que te den dos datos, ¿no? Cualquiera de dos datos, ya se resuelve. A ver, ese triángulo ahora. Solo que aquí no puedo ver recto. Ahora sí. Te dan así un triángulo rectángulo. ¿Ya? Dos lados que te den. Digamos, te dan este cateto. 20 centímetros, te dice. Y la hipotenusa más, ya, de una vez. La hipotenusa es mayor, ¿no? Tiene que ser más grande que 20. Entonces, 30 centímetros. Así te dan. ¿Y cómo resuelves el triángulo? Entonces, ¿qué tendrías que calcular? Te están pidiendo calcular esta altura, esta distancia, llamémosle A, y los dos ángulos, ¿no? Alfa y beta. Tendrías que hallar entonces dos ángulos y un lado. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. Ya. ¿Qué hallamos primero? ¿Qué quisieras hallar primero? Un ángulo y A, un lado. Ya, un el lado. A. Un lado, el lado A quieres hallar primeramente. Entonces, necesitas algo que tenga los tres lados, ¿no? Los tres lados. ¿Qué puede ser? Que no tenga ángulos. ¿Cuál fórmula usarías? ¿Cuál de estas tres? O el teorema de Pitágoras, o esta con ángulos. Esta con ángulos no tiene ángulos. Estas las tres tienen ángulos. Entonces usarías el Creo teorema que de la de Pitágoras. Pitágoras, sí, la de La de Pitágoras. Pitágoras, que no tiene ángulo para nada. No tengo ningún ángulo como dato. Entonces Pitágoras, forzado, ¿no? Como que forzadamente tengo que usar Pitágoras. Entonces vamos a calcular eso primero. Para hallar B o A, no hay otra más que usar Pitágoras. Entonces, según Pitágoras me dice, la hipotenusa al cuadrado, o sea, 30 al cuadrado, hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, 20 al cuadrado más al cuadrado. O así si quieres, al cuadrado más 20 al cuadrado. No tienes otra alternativa. Ahora despejamos A. Ya, despejamos A, ¿no? ¿Cómo despejamos A? Este 20 cuadrado va a ir a restar. El 20 cuadrado va a ir a restar. Entonces, A al cuadrado me quedaría como... A ver, ¿qué me sale al cuadrado? ¿Estarías de acuerdo con esto? Al cuadrado es 30 al cuadrado menos 20 al cuadrado. 30 al cuadrado menos 20 al cuadrado. Ahí está el despeje de A al cuadrado. 500 me salió A al cuadrado. 500. Pero quiero hallar A, no A al cuadrado. Entonces, este cuadrado va a ir como raíz. Raíz de 500 quiero hallar. Raíz de 500. En decimales es 22,36.
¿Ves el resultado? 22,36. ¿Qué unidades tiene A? Centímetros. Ya tengo A. Ya tengo el otro lado que me faltaba, el cateto. Ahora tengo que hallar un ángulo. Un ángulo de cualquier manera, ¿no? Ya sea alfa o beta. El otro ya con la relación de los ángulos, con esta relación ya calcularía. O sea, necesito uno de los ángulos, cualquiera. ¿Cuál quisieras? Alfa. ¿Cuál? Alfa. Ya. Entonces necesitas ángulo, hipotenusa y cateto adyacente. O cualquiera, ¿no? También ya tenemos cateto opuesto. Cualquier relación trigonométrica te va a permitir hallar alfa, porque ya tenemos los tres lados. Entonces puedes usar cualquiera de estos, el que tú quieras. A Y ver, no se creo que puede, y no se puede usar la relación de ángulos. no, porque no podrías, Sí, porque no hay ya datos, porque no sí, hay no hay datos, datos sí. del otro, sí. La suma alfa más beta es 90, pero ¿cómo hallas alfa o beta? No tienes, ¿no ves? Te Sí, falta. porque no tiene datos, sí, entonces sí, así tengo que usar el otro, ¿no ve? Creo que Cualquier, relaciones trigonométricas eso. sí, necesariamente. Pero cualquiera sirve. A ver, el seno. ¿Qué tal el seno? Seno del ángulo. ¿Y a qué ángulo vas a hallar primero? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, beta. Seno de beta, entonces. El seno, tendrías que saber que el seno es, aquí está, cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya. A ver, seno de beta, aquí está beta. Su cateto opuesto es el que está al frente, ¿no? 20. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. 30 sería la hipotenusa. Así obtienes 20 sobre... Ahora, ¿cómo despejas beta? Aquí es el detalle. Ya. Para despejar un ángulo, beta en este caso, este seno pasa al otro lado como seno a la menos 1. El seno va a ir como seno a la menos 1. Así. Seno a la menos 1. De lo que aquí te da, ¿no? 0 con 0 puedes eliminar. 2/3 directamente. Así te sale el despeje. Entonces, cuando despejas ángulo, la función trigonométrica o la relación trigonométrica va como seno a la menos 1. Y este seno a la menos 1 está en la calculadora. Está acá, mira, te muestro. Aquí está seno, coseno, tangente. Y sobre el seno hay un seno a la menos 1. Tal vez no se note, tal vez en tu calculadora se va a notar mejor. Hay un seno a la menos 1. Sobre el coseno hay un coseno a la menos 1. Y sobre la tangente un tangente a la menos 1. Entonces yo quiero ahorita seno a la menos 1. Con SIF vas a acceder a eso. Mira, con SIF. SIF, seno y seno a la menos 1. Así te sale. ¿De qué valor? 2/3. De 2 entre 3. Y haciendo el cálculo me sale que es 41,8. Entonces el valor de beta es 41,8 centímetros sería, ¿no? Estamos en centímetros. No. Grados sería porque es ángulo. Bien, 41,8 grados sería el ángulo. Entonces aplica seno y este seno pasa como seno a la menos 1 y todo lo demás es calculadora. Ahora me falta, por último, el otro ángulo. Me falta el otro ángulo. ¿Ya? ¿Cómo hay el otro ángulo? ¿Alguna idea? Con lo que le dije que, ¿cómo era? La Esa relación función de que ángulo. quería. Sí, relación de ángulos, esa. Ya que la suma da 90. Muy bien. O sea, alfa más beta tiene que dar 90 grados. Claro que sí. O sea, alfa más, como ya tengo beta 41,8, tiene que dar 90 grados. Entonces, alfa es tan fácil como restar. 90 menos 41,8. ¿Sí? 90 menos 11, entonces. 48,2. 48,2 sería el ángulo. Bien, ya tengo resuelto el triángulo. Ya tengo su lado y sus dos ángulos.
Así se resuelve un triángulo. ¿Qué te pareció? ¿Entendiste? Sí, sí, entendí. Eso es, eso es. Te podrían dar cualquier variedad, ¿no? O sea, ahora tú tienes que darte cuenta qué usar. ¿Qué usar? ¿Usarás Pitágoras? ¿Usarás relación trigonométrica? ¿Usarás esto de los triángulos? Así. Bueno, ya eso es. Con la práctica también se logra cierta destreza. A ver, ahora, ¿qué tal si te podrían dar así el problema? Digamos así, un triángulo. A ver, esta vez que te den los dos catetos. Ya, que te den los dos catetos. Esto vale 5, no, 4. Este otro cateto, 6. ¿Cómo resuelves el triángulo? ¿Qué sugieres ahí? Obviamente tenemos que calcular la hipotenusa, el C lo voy a llamar. Tenemos que calcular este ángulo alfa y este ángulo beta. ¿Cómo calculas? Con funciones trigonométricas, creo. O no, con Pitágoras. ¿Pitágoras quieres aplicar? Sí, ¿Ya? creo que es mejor. Ya, como tú hagas igual te va a salir. Pitágoras entonces. Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea, C al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. Entonces, C sería raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿no? O sea, tú despejas acá, raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es 16, más 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. Entonces, la hipotenusa te sale 7,2. Muy bien, ya tengo la hipotenusa. Ahora, ¿cómo hallas uno de los ángulos? ¿Qué harías ahí? Alfabeto. Con funciones trigonométricas. ¿Qué función? ¿Con qué función te gustaría? Con cualquiera, en realidad. Tangente. Ya, tangente, ¿de qué ángulo? ¿Alfa o beta? Alfa. Alfa. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y el opuesto a alfa es 4. Entonces sería 4 sobre cateto adyacente a alfa, 6. De aquí sacas alfa. Entonces alfa sería, no olvides que este tangente va al otro lado como tangente a la -1. ¿De qué valor? 4 entre 6. Así es. Entonces alfa ya está calculado. Alfa sería tangente a la -1 de 4 sextos o 2 tercios si quieres. Entonces vamos con la calculadora. Tangente a la -1, aquí, así, de 4 entre 6. Entonces te sale 33,7, ¿no? Redondeando, 69. 33,7 grados es el valor de alfa. Para terminar de resolver el triángulo, solo te hace falta el ángulo beta. ¿Qué harías? Con lo que... Ay, no sé cómo se llama hasta ahora. La relación de ángulos. Esa relación de ángulos, sí. Si sumas los ángulos, te sale 90. O sea, 33,7, que es alfa, más beta, tiene que darte 90 grados. Entonces, calculas el valor de beta. Sería 90 menos 33,7. 90 menos 33,7. A ver. ¿Ya? Resultado, 56,3 grados. Ya el triángulo está resuelto. Tienes ahí el triángulo resuelto. Eso es resolución de triángulos. ¿Qué tal? ¿Estará bien? ¿Se entiende todo? Sí, sí, entiendo todo. A ver, aplicamos un poquito de esto. A ver. Ya, sí.
Si los catetos de un triángulo rectángulo miden 8 y 15, yo tengo un triángulo y me dan los catetos, ¿no? A ver, dibujaré el triángulo. Es el triángulo. Estos son los catetos. Esta es la hipotenusa. 8 y 15 miden. Aquí voy a poner el 8. Por acá el 15. Dice acá, entonces el seno del ángulo agudo mayor. ¿Cuál ángulo va a ser mayor? ¿Este ángulo o este otro? Los dos son agudos. Pero ¿cuál tendría que ser de mayor valor? A ver, Alfa. ¿El de arriba o el de abajo? ¿Cuál sería mayor? Arriba. El de arriba. El de arriba, sí. Por lógica, ¿no? Porque hay 15, hay un mayor lado, mayor ángulo entonces, ¿sí? Tienes razón. Por lógica. Este ángulo te está pidiendo. ¿Pero qué te pide de ese ángulo? Dice, entonces, el seno del ángulo, dice. O sea, te está pidiendo calcular seno de alfa. ¿Sí? Eso te está pidiendo que calculemos. ¿Cuánto es el seno de alfa? Una de estas, dice. Bueno, si quiero hallar seno de alfa, recordemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, tendría que hallar la hipotenusa. Calculamos la hipotenusa un ratito. A ver, vamos, ¿cómo calculo la hipotenusa? C voy a llamar. Entonces, por Pitágoras podría hallar la hipotenusa. Diría que C cuadrado es igual a 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es C? Ya calculamos. Calculadora nomás acá trabaja. Entonces sería raíz cuadrada porque esta suma, tengo que sumar y sacar raíz, ¿no? Entonces, raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. El valor de C es 17. Entonces, ahora sí que puedo hallar el seno del ángulo. Seno de la alfa va a ser cateto opuesto, 15, sobre hipotenusa, ¿no? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, sobre C, sobre 17. Esta sería la respuesta. 15 sobre 17 sería el seno del ángulo. ¿Qué opción es la correcta? Inciso A. Inciso A A. es la respuesta. ¿Qué tal este ejercicio? ¿Lo entendiste? Sí, lo entendí. Ya, vamos con más. Practiquemos un poco más. Solo este punto te interesa, ¿no? Triángulos, ¿no? Solo eso me pidiste que Sí, sí, sí. repasemos. Sí, es. Ya. Ya, está bien. Entonces, sigamos practicando esto. Otro ejercicio. En la hoja cuadriculada de la figura 4, cada cuadrado tiene de lado 2. O sea, cada cuadradito tiene el lado 2, 2 por 2. Entonces, en el triángulo ABC, la tangente del ángulo agudo beta es igual a, me está pidiendo allá la tangente de beta. Ya, ¿cuánto es la tangente de beta? A ver, calculemos. Tangente de beta es, de memoria ya tienes que saber, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, claro, porque viene de esta fórmula, ¿no? Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces acá me dice, la tangente de beta, ¿cuánto valdrá? Ya. Cateto opuesto, si cada cuadrito mide 2, esta distancia, ¿cuánto valdría? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 valdría este cuadradito. Esta distancia, ¿cuánto valdría? 6. 2, 4, 6. Entonces, tangente de beta va a ser 12 sobre cateto adyacente, 6.
O sea, la tangente de beta es 12 sextos, es decir, 2. 2 es la respuesta. El inciso D. ¿De acuerdo? Sí, sí, está bien. Está bien, entonces, muy bien. Vamos con más. Vamos con más. Ahora aquí me dice, si el coseno es 8 sobre 17, ¿cuánto será la cosecante? Me dice ahí. A ver. ¿Alguna idea sobre este ejercicio? ¿Qué hacemos No, aquí? no tengo ni idea. Bueno, la cosecante, si tú revisas las equivalencias, cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. La cosecante va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Eso me anotaré. Entonces la cosecante sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Sí, esa es la cosecante. Entonces tengo que tener la hipotenusa y el cateto opuesto. Ya. ¿Qué dato tengo? Tengo que en un triángulo, este triángulo, digamos. No puedo leer recto. Y aquí está mi triángulo, coseno de alfa, aquí está alfa. Ya. ¿Qué tengo de datos? Sé que el coseno es 8 sobre 17. 8 sobre 17 es el coseno. ¿Y qué es coseno? Coseno es cateto adyacente, o sea, el que está al lado del ángulo, este cateto, 8, sobre hipotenusa, o sea, esto. Ahí está el triángulo. Notarás que este triángulo se cumple, que el coseno de alfa es 8 sobre 17. Pero no me pide esto, me pide la cosecante, me pide. Para la cosecante necesito la hipotenusa, y bueno, ya lo tengo, y el cateto opuesto, o sea, esto me falta hallar, el cateto opuesto. Hallemos el cateto opuesto, este lado. Le voy a poner A. ¿Cómo calculo A? Bueno, si tengo los dos lados, Pitágoras, ¿no? Por Pitágoras. Entonces diría 17 al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, es igual a 8 al cuadrado, más A al cuadrado. Este 8 al cuadrado va a ir a restar, y este cuadrado como raíz. O sea, A valdría la raíz cuadrada de 17 menos 8 al cuadrado. Raíz cuadrada de 17 al cuadrado menos 8 al cuadrado. ¿Te ubicas? Porque pasas de estar, ¿no veo? Y este cuadrado como raíz. Ya tengo A. A vale 15. A vale 15. Ya. Ahora ya puedo hallar la cosecante. Cosecante de alfa, dice. La cosecante de alfa es hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa en este triángulo? 17. Sobre cateto opuesto. Cateto opuesto sería A, 15 en este caso. Entonces la cosecante es 17 sobre 15. ¿Qué inciso es el correcto? Inciso B. ¿Qué tal esta solución? ¿La comprendes? Sí, 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 lo entiendo. Así podrías resolver. Es una manera de resolver. Hay otras formas también. ¿Qué más tengo acá? Esta tablita es práctica conocerla, ¿no? Seno de 30, un medio. Seno de 45, raíz de 2 sobre 2. Seno de 60, raíz de 3 medios. O sea, sería muy bueno conocer, ¿no? Si es que fuese... Cuando no haya calculadoras, cuando no les dejen usar calculadora, con esta tablita se utilizaría. Ya. Aquí un ejercicio.
Ya, me dice, un avión despega del aeropuerto, aquí está seguro el aeropuerto y sale, ¿no? Del aeropuerto, con un ángulo de elevación de 30 grados. Aquí está el dibujo, con un ángulo de 30 grados, como se muestra en la figura. Si ha recorrido desde el punto de despegue, o sea, desde acá, una distancia de 1000 metros, o sea, hasta acá ha recorrido 1000 metros, ¿no? En línea recta, por lo que veo, 1000 metros. ¿A qué altura h respecto al suelo se encuentra? O sea, te está pidiendo aquí h. Ya, vamos a la solución. ¿Qué relaciones tienes acá? Tienes el ángulo, tienes la hipotenusa y tienes el cateto opuesto. Tienes ángulo, tienes hipotenusa y cateto opuesto. Podrías usar una relación trigonométrica. ¿Qué relación usarías? No sabría decirle. Aquí está la tablita, mira. Tienes ángulo, hipotenusa y cateto opuesto. Aquí está, si no sabes todavía de memoria. ¿Cuál de estas tres usarías? Tienes ángulo, tienes hipotenusa y cateto opuesto. El primero. Seno. Seno. Exacto. Exacto. Entonces, con el seno. Ya, pues, ya sé qué hacer entonces. Seno de 30, diría. Seno de 30 es cateto opuesto, o sea, h, lo que quiero hallar es h, sobre la hipotenusa, 1000. ¿De acuerdo? Me pide hallar h, ¿a qué altura estarás? Dice. O sea, despegas h. Este 1000 que está dividiendo voy a ir a multiplicar. H sería 1000 por seno de 30. 1000 por seno de 30. Vamos al cálculo. 1000 por seno de 30. Así es. 500 me salió. 500 metros. H vale 500 metros. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué inciso? B. 500 metros. Ya, a ver, preguntas sobre este problema. Ninguna pregunta. Ya. Vamos con más, tal vez una más alcanzamos. ¿Qué más hay por acá? Ya, a ver esta. ¿Cuál es la longitud de la sombra proyectada de un edificio de 50 metros de altura? O sea, aquí está el edificio y la altura de este edificio es de 50 metros. 50 metros. ¿Ves su altura? El sol va a proyectar una sombra. Aquí va a proyectar una sombra. ¿Cuánto mide esa sombra? Te pide X, le voy a llamar, ¿ya? ¿Cuánto vale X? Cuando el sol se eleva 40 grados. Bueno, aquí está. 40 grados sobre el horizontal. Bien, quiero hallar X. Fíjate que tengo ángulo, tengo cateto opuesto y tengo que hallar cateto adyacente. ¿Qué relación usaríamos? Porque tengo ángulo, tengo cateto opuesto y tengo cateto adyacente. ¿Qué relación usaríamos? No me lo sé de memoria aún los estos. Ah, claro, no te preocupes, pero ya Sí. poco a poco vas a memorizar. ¿Cuál usaría? Tengo ángulo, cateto opuesto y cateto adyacente. Tangente. Tangente, bien. Ya memorizando eso vas a lograr fácilmente resolver. Tangente, entonces. Entonces voy a aplicar aquí la tangente. Tangente de 40 grados. Es cateto opuesto, 50. Sobre cateto adyacente, X. Entonces, X sería, si despejas X, pasa a multiplicar, tangente pasa a dividir. 50 sobre tangente de 40. Así sería X, el despeje de X en metros. Pasa a multiplicar, pasa a dividir. Y eso se calcula, 50 entre tangente de 40.
Se encuentra entre tangente de 40. 59,58. ¿No? 59,58 metros. X vale 59,58 metros. ¿Qué inciso es el correcto? A ver. Bueno, no calculo con decimales, ¿no? Aquí lo ha dejado. Entonces sería 50 entre tangente de 40. ¿Cuál es el correcto? Creo que el A. ¿No sería el C? No, el C, sí, el C. Sería, ¿no ve? 50 Sí. entre tangente de 40. Sí, ese es el correcto. Así nomás es. Así se calcula. Entonces alcanzamos una más. ¿Está? A ver qué tal está. ¿Qué te parece? ¿Se está entendiendo los triángulos? Sí, estoy entendiendo. Qué bien. No es muy difícil, ¿no? Solo es practicar un poquito. Saberse las relaciones trigonométricas. Ya. ¿Cuál es la longitud del hilo? Está haciendo volar un cometa, un volador, no sé. ¿No ves este señor? Un niño debe ser. ¿Cuánto mide el hilo? Dice. O sea, me está preguntando cuánto vale esta distancia. La llamaremos X. ¿Cuánto vale esta distancia? Que sujeta al volantín de la figura 3. Si el ángulo de elevación es de 45 grados. Bueno, aquí está el ángulo. 45 grados. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Qué me dan? Esta distancia la tengo de acá a acá. Tengo esa distancia. Dice que el total es 21,5 y la altura del niño es 1,5. Entonces podría hallar esa distancia. ¿Sí? ¿Cuánto valdría? Sí. Solo restaría, ¿no? 21,5, que es la altura a la que está el volador. A esa altura tendría que restarle 1,5, que es la altura en la que el niño está haciendo volar, menos 1,5. Entonces esa altura sería de 20. 20 metros sería esta altura. Ahora, notarás que este va a ser mi triángulo. Tengo cateto opuesto y tengo que hallar la hipotenusa. ¿Qué relación trigonométrica es cateto opuesto y además de hipotenusa? ¿Cuál usarías? A ver. El segundo. Sí, era cateto opuesto, hipotenusa. No. Sería el primero. Entonces el primero. Sí, el primero sería. Cateto opuesto, o sea, seno. Seno tendría que hallar. Vamos con eso. Seno del ángulo, o sea, seno de 45. Sería cateto opuesto, 20. Hipotenusa, X, lo que quiero hallar. X, cateto opuesto sobre hipotenusa. Bueno, despejo la X. X va a multiplicar, el seno va a dividir, sería 20 sobre el seno de 45. Ya tengo X. Es cosa de calcular. 20 sobre el seno de 45 metros. Bien, haremos el cálculo. 20 dividido seno de 45. ¿Listo? 20 raíz de 2 me salió. 20 raíz de 2 metros. Y con eso estaría resuelto. ¿Qué opción es la correcta? Inciso A. El A. 20 raíz de 2 metros. Inciso A es el correcto. Y así podrías resolver, ¿no? Cualquier ejercicio que tenga que ver con triángulos rectángulos. La idea es encontrar un triángulo y ver qué datos tengo. Según esos datos, busco una relación trigonométrica, o tal vez Pitágoras, o tal vez ángulos, ¿no? Bueno, depende del ejercicio. Así hay. Esta es muy parecida, ¿no?
ya son identidades. Bueno. Te comparto la pizarra. Esta Sí, pizarra. está bien. Sí. Ya un ratito, dame, vamos a compartirte. Aquí.